Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, tenemos con nosotros a doña Dana, voy a ver si lo pronuncio bien, Ehrlich. Sí, muy bien. Muy bien, espere, póngase el micrófono más cerca. Doña Dana Ehrlich, bueno, la primera pregunta, bueno, aparte de agradecerle que venga aquí al estudio y que nos conceda esta entrevista, pues la primera pregunta es, ¿cómo debo dirigirme a ella? ¿Qué es usted, embajadora de Israel, encargada de negocios de Israel? ¿Exactamente cuál es la situación? El término diplomático es chargé d'affaires, encargada de negocios, pero la manera más fácil para entenderlo es embajadora en funciones de Israel. Y gracias por tenerme hoy. Buenos días. Bueno, doña Dana, ¿cuál es exactamente en estos momentos la situación diplomática entre España e Israel? Porque el hecho de que usted sea embajadora en funciones o encargada de negocios significa en la práctica, en términos diplomáticos, que no hay embajador de Israel en España. Porque todavía no hemos vuelto a la rutina diaria como lo hemos hecho desde que España reconoció el supuesto Estado palestino. Entonces nuestra reacción fue retirar nuestra embajadora que estuvo aquí. La idea de traerme aquí es por el entendimiento que hay mucho trabajo para hacer y quizás no estamos de acuerdo con el gobierno actual, pero no significa que no tenemos que dejar de trabajar aquí en España y queríamos intensificar el esfuerzo aquí. Esa puntualización me interesa. En Israel, y me refiero tanto al gobierno como al Parlamento como a la opinión pública, ¿existe una conciencia clara de que una cosa es el gobierno de España y otra cosa es el pueblo español, y que las tendencias, en fin, no demasiado favorables a Israel del gobierno no necesariamente coinciden con las de la sociedad española? ¿Se es consciente de eso o en Israel hay, pues hombre, un poco de resquemor hacia España en conjunto por la actitud que España ha estado tomando con respecto a todo lo sucedido desde el pogromo del 7 de octubre? Voy a intentar de separar un poco la respuesta. Nosotros entendemos que cuando decimos España es el gobierno, pero el gobierno no refleja siempre toda la opinión pública. Conocemos que hay diferentes partidos políticos, diferentes opiniones dentro de la prensa, en la sociedad civil, instituciones formales y los ciudadanos españoles. Entendemos que al decir a veces España, no queremos castigarla en la misma manera que hay mucha gente que dice Israel y están generalizando todo Israel, todos los israelíes y a veces también las comunidades judías. Para nosotros es muy clara esa separación. Los israelíes se sienten muy cercanos a los españoles en el ambiente, la cultura, la mentalidad, nuestros valores. Entonces para nosotros es un país aliado cercano. Es la razón por la cual muchos israelíes vienen aquí de vacaciones, que se sienten muy cercanos a todo lo que hay. A nosotros nos sorprende el surgimiento en antisemitismo que vemos en las calles de España. Y hay diferentes razones, pero eso es quizás la duda que israelíes tienen ahora. Muchos nos preguntan, ¿puedo venir a visitar a España? ¿Hasta qué punto está generalizado el antisemitismo en la sociedad española, o esto es simplemente cosa de unos políticos, etcétera, ¿no? Exacto, y vemos también diferentes eventos que a nosotros nos preocupan. Vimos señalamiento de casas de judíos. No son israelíes turistas, son que algunos dicen que eso lo están legitimizando, sino son judíos españoles que viven aquí, que por años viven aquí y de repente los hacen sentir como ciudadanos de otra clase. ¿Hasta qué punto se ha generalizado esa persecución a los judíos en España? Porque nosotros informamos
de episodios vergonzosos que de vez en cuando suceden. Por ejemplo, ese señalamiento a la casa de una familia judía, creo que fue en Barcelona. También hubo un intento de asalto a un hotel regentado por un judío también en Barcelona. Hemos visto pues lo que ha pasado con la Vuelta a España, donde pequeños grupos animados y protegidos por el gobierno trataron de reventar la Vuelta. Bueno, y de hecho lo consiguieron porque participaba un equipo propiedad de un israelí. Esas son las noticias de las que nosotros informamos porque son las que nos llegan. Hay muchos más episodios de los que no informamos porque es que realmente no llegan a conocimiento de los medios. Lo que vemos son los informes del Ministerio de Interior, que pone los números detrás de esa palabra de hay surgimiento en antisemitismo. Vemos los informes de la Federación de las Comunidades Judías y los números, las cifras que están subiendo, y de verdad no es algo que nosotros solamente tenemos que preocuparnos. Cuando el antisemitismo, el odio crece así en una sociedad, significa algo sobre la democracia de esa sociedad, y por eso llamamos a todas las instituciones a trabajar en eso, a luchar este odio con nosotros. No puedo... Hay muchas veces gente que me dice, no, son episodios aquí, y son separados, aislados, pero lo que nosotros vemos es que las comunidades judías viven en miedo. Lo que vemos es que israelíes aquí, que viven aquí, no turistas, sino ciudadanos que pagan impuestos, que los niños van a las escuelas, a las universidades, que trabajan aquí y que tienen miedo de hablar hebreo, de llevar cualquier... una kipá, una estrella de David... cosa que los identifique como israelíes, o sea, o eso judíos. Se está dando. Hoy en día los judíos españoles tienen miedo de llevar símbolos que les identifiquen como judíos en España. Eso es lo que escuchamos de diferentes comunidades en diferentes ciudades. Y por eso yo estoy repitiendo lo que ellos dicen, porque a veces también ellos están preocupados de decirlo en voz alta. Cualquier minoría que tiene ese miedo, tenemos que afrontarlo. Y lo que vemos muchas veces con el antisemitismo, que porque la gente no entiende o no lo sabe cómo definir, ellos piensan que lo pueden decir, no hay antisemitismo. Yo no veo el antisemitismo, entonces no existe el antisemitismo. Eso es lo que nos dicen. Sí, don Mario. Le voy a dar una anécdota. Recuerdo una manifestación ante la Embajada de Israel en solidaridad con Israel, poco después de los atentados de octubre de 2023, y la propia seguridad israelí, la gente que estaba coordinando, decía, después de la manifestación, quitaos las kipás, quitaos las banderas, no llevéis... Y tú ahí dices, un momento. Yo entiendo, no estoy criticando a la gente que está protegiendo a estos. Dices, qué podrida está esta sociedad para que gente que no está haciendo absolutamente nada, y recuerdo, no había empezado siquiera la campaña antiterrorista israelí de respuesta a esa masacre. No había empezado. Y decían, quitaos banderas, quitaos símbolos que os identifiquen. ¿Cómo podemos normalizar eso en España? De hecho, yo recuerdo que una vez, dando una charla a unos chicos judíos, dije, no asumáis que es normal que tengáis que ir a la sinagoga con protección y que no podéis llevar kipá, porque no estáis provocando a nadie. Y alguno incluso se lo tomó a mal. Y yo digo que no, si no te estoy diciendo que ese es tu problema, que el problema es de la sociedad. No te estoy diciendo que no lo hagas, pero que seas consciente de que eso es una normalidad y que tenemos que resolver. ¿no? Y que si llevas una kipá, que si llevas tzitzit, no estás ofendiendo a nadie. Y si se ofende a alguien, que se tranquilice, porque no estás haciendo nada. Pero el problema es eso, lo que dice la señora Ehrlich, que de repente estás metiendo en la cabeza de un judío en España, o de un israelí, que está haciendo algo malo por el mero hecho de respirar y de no ocultar su identidad. ¿A un judío le vas a decir en Europa que oculte su identidad? Vamos. Pero y esa sí. es una línea muy problemática, porque lo vimos también ahora con nuestro nuevo año en las fiestas judías, que saliendo de la sinagoga también nos dijeron, por favor, no sigan hablando fuera de la sinagoga, sino váyanse, para que la gente no entienda que salieron de la sinagoga. Ese miedo
no para solamente ahí. Y lo vimos, por ejemplo, en decir, bueno, es mejor entonces que el equipo israelí, que muchos de ellos no eran israelíes, en la vuelta no participen. Entonces, otra vez, no solamente tenemos que ocultar la identidad, sino nos están diciendo, es mejor que los judíos o los israelíes no estén, porque en determinadas esa es la provocación. cosas. Por ejemplo, lo que ha pasado ahora con el Aston Villa ¿no? Donde se ha prohibido que vengan hinchas judíos al estadio del Aston Villa porque es que no se puede garantizar la Lo que seguridad. más interesante es que aquí en España habían diferentes partidos que no había, era sin público, estaba a puertas cerradas, pero nadie dijo nada. Ahí por lo menos se convirtió en una conversación. Por lo menos había una... Por lo menos se ha denunciado públicamente. Pero aquí ni siquiera esto pasa porque de verdad nos dicen la existencia nuestra es una provocación. Y para mí es algo que no solamente nosotros no tenemos que aceptarlo, sino espero que toda la sociedad no reaccione ante Pero es eso. curioso porque en España el antisemitismo lo cultivaron gentes adscritas a la derecha de hace mucho tiempo. Estoy pensando en cuando Onésimo Redondo se creyó lo de los protocolos de los sabios de Sion. Y ahora es al revés, ahora es la extrema izquierda, claro, estas autodenominaciones, que luego habría que entrar, la que está abandonando la causa, ellos dicen la causa palestina, que es la causa Hamas, que no deja de ser la causa antisemita. Es asombroso, ¿verdad? Me parece que es una combinación, que tienes razón, que es la evolución del antisemitismo. Eso es. Y lo vemos en diferentes lados ahora del mapa político, pero lo que vemos también es que hay gente que se está aprovechando de esas causas supuestamente pro-palestinas, pero hay organizaciones que directamente están conectadas a organizaciones terroristas que están actuando aquí en España y ellos están promoviendo estas manifestaciones. Samidun es una frente del PFLP. Es un grupo directamente vinculado con organizaciones terroristas y estos firman públicamente las convocatorias llamadas, de manifestaciones, exacto, en las calles. A mí me parece problemático. Otros países lo han denunciado como una organización terrorista. Un país como España, con vuestro conocimiento del terrorismo, me parece que eso no tiene que estar en las calles de España. Hablemos un poco de cuál es la situación ahora mismo en Oriente Medio. Después del incalificable, inhumano pogromo del 7 de octubre, Israel, ejerciendo su derecho a la defensa, ha intentado, y además lo ha intentado con exquisito respeto por la población civil. No hay ningún ejército en el mundo que se esfuerce tanto como el israelí por no provocar bajas civiles en el enemigo. Lo que ha hecho Israel ha sido ejercer su derecho a la defensa con una contención extraordinaria. A mí me parece digna de elogio. Y al final, después de mucho tiempo, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha cambiado el equilibrio de poderes, en el sentido de que por primera vez Israel ha recibido un respaldo sin reservas por parte de Estados Unidos, y eso al final ha puesto la presión no sobre Israel, sino sobre los culpables de todo lo que ha sucedido, que es Hamas. Y gracias a eso se ha llegado a un proceso de paz que se ha iniciado, quizá precariamente, ahora hablaremos de ello, pero que ha redundado en algo que parecía imposible hace solo unos meses, que es la liberación de los rehenes. Mi primera pregunta va dirigida no a la encargada de negocios de Israel en España, sino a la persona, a Dana Ehrlich. ¿Cómo vivió usted personalmente la noticia de que los últimos rehenes vivos habían sido liberados? Nosotros, desde el 7 de octubre, todos los estamos viviendo. Son 748 días que todos lo tenemos, no necesitamos esos símbolos físicos de explique, doña Dana, el símbolo, por favor. Estoy mostrando las pulseras y los pins que tenemos para que simbolizan los secuestrados vivos o muertos que están a manos de Hamas. Pero para nosotros el 7 de octubre es el entendimiento que no estamos seguros, que hasta en nuestras camas, en nuestras casas, en nuestro estado que hemos formado, no estamos seguros. Y lamentablemente eso que tenemos que defendernos también en la
batalla internacional de por qué nos estamos defendiendo, es otro ejemplo de por qué no estamos seguros. El apoyo que tuvimos de los Estados Unidos fue también con previas administraciones, pero lo que vemos ahora es lo que necesitábamos quizás, es pensar de una forma diferente y de entender que este compromiso es un compromiso en conjunto para nosotros todos. No es solamente Israel, o no es solamente Israel y Hamás, es la región y la comunidad internacional. Para nosotros, ver por fin el pasado lunes los secuestrados que se han liberado, gente que no lo conozco personalmente, pero a lo largo de los años ahora todos nos sentimos que los conocemos, sentimos que conocemos a las familias que pasaron un infierno, una pesadilla desde el 7 de octubre, verlos por fin en casa, y hay todavía un largo proceso para la rehabilitación de ellos, pero por lo menos están en casa. Y verlos también fue una frustración en una forma personal, porque veo a la gente de la Cruz Roja llevándolos, que es la primera vez que los ven en estos 2 años que estaban secuestrados. La Cruz Roja nunca exigió no ha movido un llevarles dedo por los rehenes, medicinas, visitas, hasta saber la situación, las listas de quién está vivo, quién está muerto, cuáles sus condiciones. Hasta eso no exigieron de recibir. Y yo pregunto, a nosotros somos parte de la comunidad internacional, pero la comunidad internacional nos ha abandonado. ¿Dónde están todas las organizaciones de la ONU cuando tienen que llevar en cuenta a los israelíes? ¿Dónde están todos los grupos feministas hablando de todas las violaciones contra mujeres que habían? ¿Dónde está la comunidad internacional protegiendo a los israelíes? El mensaje que nosotros recibimos en estos 2 años fue muy claro de quién son nuestros amigos y quién nos va a dejar de largo. El fin de semana hemos vivido pues un sobresalto en el sentido de que parecía que ese proceso de paz que se ha iniciado con la retirada israelí hacia la línea amarilla de demarcación, posteriormente la liberación de los rehenes, liberación por parte de Israel a cambio de una ingente cantidad de terroristas palestinos, se había iniciado ese proceso y ahora empieza las siguientes fases. Primero, recuperar los cadáveres de los rehenes que fueron asesinados en cautiverio. Segundo, desarme de Hamás. Y este fin de semana de repente hubo una noticia de que Hamás había atacado a un vehículo del ejército israelí, matando con una granada antitanque a al menos 2 soldados. Y entonces por un momento pues pareció que se venía todo abajo. Al final parece que lo que hay son luchas internas entre no solo Hamás y otros grupos palestinos, sino incluso dentro del propio Hamás, gente que respalda el proceso de paz, gente que no lo respalda, y bueno, parece que la presión de Estados Unidos ha vuelto a funcionar, la presión también de países árabes de la zona, y se ha retomado el proceso con la entrega de otros 2 cadáveres de rehenes israelíes asesinados. ¿Cree usted realmente que el proceso llegará a buen puerto, en el sentido de que jamás se dejará desarmar? ¿La presión de Qatar, de Turquía, de Egipto va a ser suficiente para que efectivamente jamás se rinda? Si nos preguntan solamente de Hamás, la respuesta es muy clara, porque ya los vemos. Ya lo vemos que ya están rompiendo el proceso, el acuerdo que ellos firmaron, porque los secuestrados los tenían que devolver todos hasta 72 horas desde que se firmó el acuerdo. Ya pasaron más, y el doble y el triple. Ellos dijeron públicamente que no quieren desarmarse. También es otra violación del acuerdo. Están matando su propia población, no en una forma, ni siquiera lo están ocultando. No, lo publican ellos mismos, sí, señor. Entonces, una vez tras la otra vemos cómo Hamás está rompiendo este acuerdo.
a mí me molesta es el silencio de países que fueron tan vocales para condenar tan rápido para condenar a Israel, pero cuando Hamás mata a los palestinos en Gaza no escuchamos nada. Y sigo diciendo, este acuerdo, el horizonte que todos queremos ver, depende de la comunidad internacional. Si los dejan a Hamás sin vigilancia, ya sabemos qué van a hacer. Y lo que hicieron el fin de semana lo vemos en muchas partes. Están intentando de aprovechar de los túneles que todavía existen, y hay una infraestructura enorme de túneles todavía en Gaza. Entonces se están escondiendo ahí con todo el armamento que les queda, y les queda todavía, aprovechando de que el mundo a veces ve solamente la foto de la firma del acuerdo, pero no sabe seguirlo. Lo que vemos de parte de los Estados Unidos ahora es un compromiso muy fuerte de seguir todo de cerca, de crear una fuerza que vigile que de verdad jamás está cumpliendo. De hecho, el vicepresidente Vance acaba de estar en Israel. Acaba de estar, todavía está, se va hoy, la semana que viene vamos a tener otra visita, si no me equivoco, pero vamos a tener esa presencia que es importante para señalar a toda la región el compromiso de los Estados Unidos, y eso refleja también que es un compromiso de otros países. Los países de la región no quieren la presencia de Hamás, entienden el peligro que posee Hamás no solamente sobre nosotros o los palestinos, sino sobre la región. Muchos países lo entienden, que la existencia de Hamás, no solamente que no pueden gobernar, que no pueden tener armas, porque son una amenaza general. Dentro de lo que son las operaciones múltiples, porque Israel ha estado luchando en 7 frentes a la vez en estos 2 años, dentro de lo que son las operaciones múltiples que Israel ha llevado a cabo para defenderse, pues ha habido varias operaciones muy sonadas, la espectacular operación de inteligencia contra Hezbollah con los buscapersonas famosos, y otra, pues lo que es el ataque combinado con Estados Unidos contra las instalaciones nucleares iraníes. Viendo las cosas desde aquí, las cosas que se publican, que evidentemente pues no se publica todo y hay muchas cosas que van subterráneamente, da la sensación, no sé si me puede usted confirmar que eso es así, de que Irán podría haber tirado la toalla en el sentido de estar dispuesta a llegar a una coexistencia pacífica con Israel. ¿Eso es así o me estoy haciendo ilusiones vanas? A mí me parece que a lo largo de la historia lo que hemos visto por décadas y décadas, las operaciones, los programas que Irán están desarrollando, la intención de ellos es muy clara, lo vemos, ellos lo dicen, no están ocultando, no tienen ninguna vergüenza de decir que para ellos el desafío es la destrucción y eliminación del Estado israelí. Yo lo sigo creyendo. Entonces, para mí, lamentablemente, no han cambiado las maneras. Irán es la responsable no solamente de amenazas nucleares, sino también de la infraestructura de terrorismo. Sí, el patrocinio del terrorismo en la región, sí. Lo están cultivando, financiando, apoyando. Para nosotros es muy claro. Y no tenemos que equivocarnos que las razones o las intenciones de ellos han cambiado. Vale. Don Mario. A mí me gustaría volver también a Israel y a esos parecidos que tienen con España, etcétera, porque es una de las cosas que me llama la atención en Israel. De hecho, el que haya pisado Tel Aviv aún puede ver cómo Tel Aviv considera muy hermana a la ciudad de Barcelona. Y luego hay muchos israelíes progresistas, los que iban al Nova, etcétera, que se han quedado absolutamente en shock a partir del 7 de octubre de 2023, porque ha visto que sus semejantes, la gente que hace la misma vida que ellos, gente atea, gente que toma drogas, gente que es partidaria del amor, cualquier cosa de lo que se considera izquierda posmoderna, en Israel tiene una casa y se encuentra con que fuera
los grandes promotores del nuevo antisemitismo son sus semejantes, los que harían exactamente lo mismo que ellos. Por eso decía yo antes eso. Y la pregunta ahí es, ¿cómo se combate, señora Ehrlich, eso que además está haciendo ahora la normalización? Hace un año, alguien que dijera desde el río hasta el mar era un apestado y de repente ahora lo han convertido en mainstream. ¿Cómo se hace para que la gente tome conciencia de que el antisionismo no es la versión tolerable del antisemitismo? Es que de hecho hoy es peor, porque hoy se asesina a judíos que a lo mejor son antisionistas en Bélgica, porque hay un tipo que dice en Israel están matando no sé dónde y mata a un judío. Señora Ehrlich, ¿cómo se hace esta evaluación en Israel, ¿no? ¿Cómo se hace cómo se pretende llegar a esta gente que es tan cercana a los que murieron en el Nova y decirles, chicos, estáis en el lado incorrecto de la historia? Les pregunto a vosotros. Sí. Muy buena respuesta, muy buena para respuesta. Mí es una de nuestras grandes frustraciones. Pero por eso estaba diciendo, organizaciones feministas, yo como mujer me han abandonado. ONU Mujeres. Claro. Todas las organizaciones LGTB que están apoyando una causa que no me parece que la entienden, y veo que los slogans que repite mucha gente, sabemos de dónde llegan esas campañas. Esas campañas están originadas en organizaciones, en movimientos que no son pro-palestinos, son anti-israelí. Ellos sabemos exactamente lo que están intentando de hacer. A mí me sorpresa que hay tantas organizaciones, tantas personas que lo siguen, que lo repiten, sin parar un segundito y pensar, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy repitiendo? Supuestamente, si están pro-palestinos, ¿por qué no están ahora en las calles manifestando que Hamás está matando a su población? ¿Dónde están esas voces? La gente que también tampoco no vi ningún apoyo al proceso de paz. La misma que gente que... No, de hecho es que lamentan que haya paz. Sí. Y esa es mi pregunta, y por eso es muy obvio, no es pro-palestino, es anti-israelí, es pro-odio. Y ese odio, sabemos a lo largo de la historia, empieza con los judíos, pero nunca para con los judíos. Y, por ejemplo, el ejemplo que tuviste sobre el sionismo, que es un término que lo secuestraron totalmente. La gente no entiende lo que es el sionismo. El sionismo es el derecho de identidad nacional de los judíos. Entonces, para mí, hasta que tengamos un país que está seguro que nadie nos lo está amenazando y tiene la legitimidad internacional, ese movimiento sionismo es importante. Lamentablemente, ese término ahora lo están repitiendo sin entender lo que es. Es un abuso del término, pero lo que vemos al final del día es que es otra excusa para el antisemitismo. Y la única cosa que le pido a la gente, que piense un poco, que critique, que dude, que pregunte, porque no repite todo el tiempo lo que organizaciones terroristas con intereses muy, muy claros los está también intentando de repetir más. Bueno, pues sabemos que tiene usted otros compromisos. Doña Dana Ehrlich, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, pues simplemente transmitirle el mensaje con el que empezaba preguntando. La sociedad española es una cosa y este gobierno nefasto es otra cosa. La sociedad española en su mayoría no tiene nada de antisemita, y el que haya algunos con mucho poder en estos momentos, bueno, pues eso es algo coyuntural y pasará, y el pueblo español seguirá siendo amigo del pueblo israelí y por supuesto de los judíos españoles o no. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por tenerme aquí. Gracias. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y continuamos con la tertulia.